Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día. Y bueno, espero que esté con un corazón dispuesto, expectante, porque esa es la actitud con la cual nosotros nos debemos acercar a Dios siempre. El libro de la carta de los Hebreos, dice en el capítulo 11, versículo 6, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Escucha eso. Él es galardonador de los que le buscan. Maravilloso. Así que ese texto, esa promesa, nos dice a nosotros que cada vez que nos acercamos a Él a buscarlo, hay un galardón de parte de Dios para nosotros. Y a mí me encanta esa actitud con la cual las personas siempre se acercaban a Jesús. Recuerda aquella mujer sirofenicia, la mujer cananea. Y para mí es un gran ejemplo ella, porque ella no hacía parte del pueblo de Dios. Ella no era el público al cual Jesús vino a atender. De hecho, cuando usted lee el pasaje, Jesús no le prestaba atención. Y los discípulos le dijeron: Maestro, atiende a esta mujer porque está dando voces, viene gritando detrás de nosotros, trae un escándalo. Y Jesús le dijo: no, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso no detuvo a la mujer. Ella siguió y vino y se postró delante de él. Y le dijo: Señor, socórreme. Y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo esa frase memorable: sí, Señor, pero recuerda que también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Y esa expresión asombró al Señor. Ella estaba completamente segura que si se acercaba iba a recibir. Anoche precisamente hablábamos de eso. Esta mujer se llevó su milagro porque estaba convencida. Anoche en el tiempo de oración hablábamos de la mujer del flujo de sangre. Ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y eso sucedió así. Entonces mira la expectativa con la cual la gente se acerca al Señor. Y cada persona que se acercó con esa expectativa, recibió. Y eso es muy real para nosotros hoy también, porque Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si usted y yo nos acercamos con esa misma expectativa, vamos a recibir. Hay una promesa de Dios que dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice esa promesa. Y precisamente me encontré un texto en el cual el rey David habla a Dios de las promesas que Dios le había dado a él, y cómo estas promesas o el efecto que estas promesas habían producido en la vida de él. Y quiero invitarlo a que lo leamos en el capítulo 119 del libro de los Salmos. Venga conmigo a la Biblia allí. Salmos 119. Que yo sé que Dios ha hablado, Dios ha dado promesas, y yo quiero animarle en esta mañana a que estas promesas le vivifiquen, esta promesa le renueven el ánimo, que estas promesas sean su fortaleza en esta mañana. Dice el Salmo 119, versículo 49 y 50. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra
dada a tu siervo, dijo David, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Maravilloso. En el tiempo de la aflicción, en el tiempo difícil, ¿qué es lo que puede darle ánimo a uno? ¿Qué es lo que puede vivificarlo a uno? ¿Qué es lo que le puede renovar sus fuerzas? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y este es el efecto del cual David nos habla. El efecto que las promesas de Dios habían hecho. El impacto que las promesas habían causado en la vida de él. El Salmo 23 dice, aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, Él estará con nosotros. Él nos ha dado promesas. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la promesa para aquellos que oran es respuesta de Dios. ¿No les parece hermoso eso? La promesa para aquellos que esperan, de acuerdo a lo que dice el Salmo 34, es la provisión de Dios. El Salmo 34 dice, y déjenme tomarme un minutito ahí para recordárselo. El Salmo 34 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el versículo 6 del Salmo 34. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus aflicciones. Dice el versículo 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Promesa de Dios. Dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Promesa de Dios. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Eso es promesa de Dios. Así que esas promesas que Dios nos ha hecho son las que nos vivifican. Y yo quiero invitarle a que con un corazón agradecido en esta mañana nos acerquemos y demos gracias a Dios. ¿Qué le parece? Usted que ha recibido promesas de Dios, recuérdelas el día de hoy. Acuérdate de esas promesas hoy. Esas promesas muy, muy íntimas, muy personales. Esas promesas relacionadas a tu vida, a tus proyectos, a tu salud, a tu hogar, a tu finanza. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Promesa de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y yo quiero invitarle a que mientras oramos, usted recuerde las promesas de Dios. Esa promesa que Dios le ha hecho a usted. Esas promesas que usted ha subrayado en la Biblia. E inclusive le ha puesto una fecha. Esa fecha en la cual el Señor le habló. Vamos a evocar y vamos a recordar esas promesas, porque esas promesas son nuestro consuelo. Esas promesas nos van a vivificar en este día. Padre, gracias te damos en esta mañana. Nos acercamos agradecidos, Señor, por cada promesa que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has dicho. Tus dichos, Señor, son verdaderos. Tu palabra es veraz, mas todo hombre mentiroso, dice tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, no dejarán de cumplirse, ni la más mínima letra, Padre Celestial, dejará de cumplir su propósito. Tu palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, vacía, sin frutos, sin resultados. Tu palabra dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. El propósito de la lluvia es regar la tierra para hacerla producir. Eso lo dice tu palabra. Y has dicho, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, aleluya,
para aquello para lo cual la envié. Hoy nos tomamos este tiempo, Padre, para agradecerte por tus promesas que son fieles y verdaderas. Nosotros nos aferramos esta mañana, Padre, a tus promesas. Tú has prometido que si clamamos, tú vas a responder. Padre Celestial, gracias. Gracias por cada promesa que nos has dado en cada etapa, en cada momento de nuestra vida. Hemos buscado tu rostro, hemos buscado tu presencia, Señor. Y tú, mi Dios, en respuesta nos has dado promesas. Gracias por las promesas que ya, Señor, tú has cumplido en nuestras vidas. Gracias por las promesas que estás cumpliendo. Pero gracias por esas promesas, Padre, que tú has hecho y que tal vez no ha llegado el momento del cumplimiento, pero esas promesas son verdaderas. Podemos confiar en estas promesas, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú no cambias, porque tú eres inmutable y porque toda promesa que tú has hecho la cumplirás. Muchas gracias, Señor. Gracias. Hoy te honramos, te damos gloria, te damos honra, te damos toda alabanza a ti, toda la adoración, Padre. Aquí estamos reunidos en esta mañana, Padre, en este tiempo devocional, para honrarte, mi Dios, para honrarte, mi Dios, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre. Muchas gracias, Padre. Hay gratitud en nuestro corazón esta mañana. Padre, hay un canto de alabanza en nuestra alma en este día. Para ti, Señor, porque has sido bueno. Tú has sido bueno. Oh, hermano, puedes tomarte un minuto más allí y alabar a Dios. Abre tus labios. Su presencia está ahí. Su presencia está allí. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia. Tú dijiste: mi presencia estará con ustedes y los guiará a toda verdad. Gracias por esa promesa, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él dirigirá e intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Gracias por ayudarnos. El Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Dios. Aleluya. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos toda gloria, toda honra a ti, porque eres bueno y porque tu misericordia, Padre, es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Dios para siempre. Para siempre. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Recuerde que estamos leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. He estado hablando un poquito del contexto de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta para dar respuesta a algunas inquietudes, algunas preguntas que tiene esta iglesia en la ciudad de Corinto, relacionada a algunos temas, algunas situaciones que se estaban presentando en el seno de la iglesia. Nosotros debemos ser conscientes que estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo que está corrompido, un mundo que está dominado, controlado por un sistema que ha excluido a Dios, un sistema que exalta la labor del hombre, un sistema que deifica al hombre y que pone al hombre en el centro, en lo más alto, y ha olvidado a Dios. Ese es el sistema en el cual nosotros estamos. Algunos más descarados, otros más disimulados. Lo hacen de una manera descarada, otros más disimulada, pero es lo mismo. Algunos de pronto abiertamente niegan a Dios, otros no lo niegan, pero tampoco lo obedecen. Entonces, como le digo, algunos más descarados, otros más disimulados, pero igual es un sistema que ha rechazado a Dios. Estamos viviendo en este sistema corrupto. El desafío para nosotros es ser diferentes, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Ser santos,
vivir de una manera diferente. Eso es lo que significa la palabra santidad. Ahora, la palabra santidad tiene que ver con la elección que Dios ha hecho. Nosotros no, y esto a veces las personas lo malinterpretan, nosotros no decimos que somos santos porque nos creemos superiores a las demás personas. Nosotros somos santos porque un día estábamos muertos en pecados y delitos y allí Dios nos dio vida. Estábamos esclavizados en los vicios, en el pecado, en la maldad, en la brujería, en la hechicería, en la violencia. Allí estábamos esclavizados, no podíamos salir. Y el Señor nos rescató de allí. Y hoy nos ha dado una vida nueva. Hoy podemos modelar un sistema de vida, un sistema de valores, un comportamiento diferente. Pero esto no es de nosotros, esto es de Dios. Y esta es la evidencia de la santificación. Ahora, Dios no solamente nos sacó de las tinieblas para que exhibiéramos o para exhibirnos como una decoración. Nosotros no somos una decoración, no somos un objeto decorativo. Dios nos ha llamado y la palabra santificación implica una misión, una misión. Entonces, Dios me salvó, ¿para qué? Dios me salvó para que yo pudiera servirlo a Él y servir a mi prójimo. Y ahí entra la necesidad del por qué tenemos que unirnos a la iglesia local. ¿Por qué tenemos que ser parte de los procesos de la iglesia? Porque nosotros nos unimos a Dios para salvación, pero nos unimos a la iglesia local para crecimiento. Si una persona no se une a la iglesia, esa persona va a terminar en el pecado otra vez, va a terminar muerta otra vez en los pecados y delitos. Usted me dice, ¿por qué, pastor? Porque eso es como si uno pretendiera que un órgano o un miembro de nuestro cuerpo viviera sin estar unido a él. Porque la vida es del cuerpo y todo órgano que está en el cuerpo recibe la vida del cuerpo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser parte de la iglesia. Hoy nosotros estamos viendo muchas formas de evangelio, pero la forma ejemplar e ideal de vivir el evangelio es como lo vivió la iglesia en el libro de los Hechos. Una iglesia que estaba unida, una iglesia que estaba en comunidad, creyentes que se comprometían con Dios. Hoy hay muchos consumidores de religión, consumidores del evangelio, que solamente de pronto su intención, su propósito es escuchar una predicación, es recibir de pronto una oración por uno, por su familia, por sus necesidades, pero no hay un compromiso, no se obligan ellos. Y un compromiso, escúcheme bien, es una obligación que uno adquiere. Y cuando nosotros miramos el evangelio en la Biblia, nos damos cuenta que, escúchame, no hay un cristiano sin compromiso. Cristianismo implícitamente, escúchame bien, implícitamente, la palabra cristianismo implícitamente lleva el compromiso. Jesús dijo, si usted no está dispuesto a renunciar a todo, si usted no está dispuesto a renunciar hasta tu propia vida, entonces no puede ser mi discípulo. Wow. Claro, porque es que hay muchos beneficios. Esa es como la persona que quiere tener los beneficios de un matrimonio, pero no se casa. Bueno, de eso hay muchos, ¿no? Que quieren disfrutar de la compañía, de la fidelidad, de la sexualidad, pero no quieren casarse. Entonces eso los convierte en personas, eso no es confiable para nadie. Bueno, pero vamos a la palabra. En esta hora el apóstol Pablo nos da algunas indicaciones, instrucciones acerca de cómo resolver los conflictos. Estuvimos hablando el día de ayer acerca de las divisiones, que el primer tema que el apóstol Pablo aborda en la carta a los Corintios es el tema de las divisiones. En la iglesia, en la comunidad, habían divisiones internas. Y aquí el apóstol Pablo, del versículo 18 hasta el versículo 31, que le voy a recomendar que lea en casa,
comienza a hablar, a enfocarse. Me encanta eso de Pablo, que Pablo cuando habla de un tema, Pablo no aborda el tema por las ramas, sino que Pablo va a la raíz del asunto. Pablo va a la causa, a lo fundamental. Y aquí ya comienza a decir que una de las causas de la división es la jactancia. Capítulo 1 vamos a leer y vamos a dar lectura específicamente en el versículo 26. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice Pablo, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y ahí señala que la razón por la cual se estaban presentando divisiones en el seno de la iglesia era o una de las causas, aquí lo comienza a señalar, es la jactancia. Pablo viene hablando, hace un ruego en el versículo 10, que todos los creyentes debieran estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, dice el apóstol Pablo. Que no hayan divisiones entre ellos. Y comienza a explicar. Porque algunos estaban separándose de los otros. Habían subgrupos en la iglesia, en la comunidad, habían subgrupos. Algunos habían elegido el liderazgo de Pablo, otros habían elegido el liderazgo de Apolos, otros habían elegido el liderazgo de Pedro, pero otros decían: yo no ni reconozco a Pablo como autoridad, ni a Apolos, ni a Pedro, a mí mi autoridad es Cristo. Entonces esa era la justificación para no someterse a las autoridades terrenales. ¿Quién está bien ahí? Todos estaban mal, dice Pablo, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro murieron ni fueron crucificados y la gente no se bautizó en nombre de ellos. Aquí el personaje central, por decirlo de alguna manera, el elemento unificador de la iglesia se llama Cristo, dice Pablo. Cristo fue el que murió, Cristo fue el que resucitó. ¿Por qué tienen ustedes que estar dividiéndose? ¿Por qué tienen que estar separados los unos de los otros? Bueno, parece que las personas no habían comprendido en qué tipo de cosas debemos estar unidos y qué tipo de cosas sí admiten una diferencia de criterio. Entonces eso trae un problema a nuestra vida, porque si usted no tiene claro en qué tipo de cosas debe estar unido con la gente y en qué tipo de cosas usted puede permitirse y permitirle a las demás personas diferir, entonces usted va a tener un problema, porque nunca va a lograr la unidad. Nunca va a lograr la unidad. Entonces, ¿en qué tipo de cosas debemos estar unidos? En lo bíblico, en Cristo. Tenemos muchas cosas en común. ¿Qué tipo de cosas son propias de nuestro criterio? Bueno, hay algunas cosas de carácter personal. Usted debe tener claro eso. Y esto no solamente pasaba en la iglesia, esto también pasa en el contexto de la familia, en el contexto del matrimonio. Cuando un cónyuge no tiene claro esto, se torna controlador, dominador del otro. Entonces yo tengo que saber en qué tipo de cosas debemos tener unidad y qué tipo de cosas mi cónyuge y yo tenemos libertad para pensar y respetar, porque las diferencias, escúchame bien, para convivir con alguien diferente a uno tiene que respetar a las personas. Por mucha confianza que uno tenga,
uno debe establecer algunos límites que no puede sobrepasar. Como por ejemplo, no voy a tratarle con aspereza, voy a respetar sus opiniones, no voy a intentar controlarle. Esa persona tiene también derechos. Entonces, esos son una especie de límites internos que nosotros establecemos para regular nuestras relaciones. Y en ese tipo de cosas que necesitamos tener unidad, allí vamos a estar unidos. Y eso parece que no lo entendía la iglesia. Entonces querían tal vez imponer y los creyentes terminaron dividiéndose. Ahora, Pablo señala que la causa de esta división es la jactancia. La jactancia. Ese es uno de los problemas. Y Pablo explica aquí, dice en este texto, no tenemos por qué jactarnos, porque ¿quiénes éramos nosotros cuando nosotros llegamos a Cristo? Nosotros no éramos nada ni nadie, sino que de lo vil y de lo menospreciado Dios tomó para avergonzar a los sabios, de lo débil Dios tomó para avergonzar a los fuertes. Y allí estábamos tú y yo, dice Pablo, palabras más, palabras menos. Allí estábamos tú y yo, nosotros éramos de los débiles, nosotros éramos de los necios, éramos nosotros. Entonces, ¿por qué ahora, en el contexto de la iglesia, usted se va a creer superior a los demás? Porque usted ahora se va a creer más fuerte que los demás. Porque ahora te crees con el derecho de juzgar, el derecho de cuestionar, el derecho de señalar a las demás personas. No tienes por qué, no tienes ese derecho. ¿Por qué razón? Porque nosotros no éramos nadie cuando Dios nos llamó. Entonces, la conciencia, el tener conciencia de esta verdad nos va a impedir a nosotros tener divisiones. Entonces, no tenemos por qué jactarnos. Si estamos salvos, es por pura gracia de Dios, porque estábamos muertos en pecados y delitos, y un muerto no responde, un muerto simplemente está allí tirado y no responde a nada, no siente, no ve, no oye, no habla, y así estábamos nosotros espiritualmente. Pero cuando Cristo nos dio vida, ahora, escúchame, tenemos vida y tenemos la bendición de recobramos los sentidos, vemos, hablamos, sentimos, pensamos espiritualmente, pero porque Dios nos dio todo eso. Entonces, si yo reconozco que todo lo que yo tengo, como dice Pablo, lo he recibido de Dios, ¿por qué tengo que jactarme? Pablo dice, para que nadie se jacte en su presencia. Y si alguno quiere gloriarse, dice Pablo, que se gloríe en Dios. En Dios. Ahora, esta jactancia es, déjeme dar la definición, es vanidad. Vanidad que muestra una persona de sí misma, una persona que alardea de sus propias cualidades. Entonces, estos creyentes lo que estaban haciendo era tal vez no alardeando de las propias cualidades de ellos, sino de sus líderes, de Pablo, de Apolo. Y Pablo dice, no, pero si nosotros estamos en igualdad de condición, nosotros somos servidores de Dios. Esta jactancia es propia de aquellas personas que se creen superiores. Y escúchame bien, el espíritu del Evangelio, el espíritu de Jesucristo no es ese. El espíritu de Cristo es humildad. Cuando usted mira a una persona, o si usted identifica en su vida que hay jactancia, que usted se está creyendo superior a otro, ese no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu de Satanás. Porque él fue en el capítulo 14 de Isaías, y en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, él fue, y ahí nos describe esta actitud de Satanás, él fue el que se sublevó en su corazón, él se creció en su corazón, él dijo, voy a ser semejante al Altísimo. Escúchame bien. Entonces, esa es la actitud de él. La actitud de Cristo es la siguiente. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me encanta que Pablo, ¿qué es lo que Pablo hace aquí? Me encanta que Pablo se enfoca en la raíz del problema. O por lo menos una de las raíces del problema, porque ahí comienza a hablar el apóstol Pablo acerca de cuál es la raíz, cuáles son las razones de las divisiones que estaban viviendo internamente. Entonces Pablo señala esta jactancia.
Pablo se enfoca en lo que es la raíz del problema y no solamente en los problemas. Y esto nos da una enseñanza muy importante a nosotros, porque a veces nosotros estamos ocupados lidiando con muchos problemas, pero no nos detenemos para examinar cuál es la raíz del problema. Si hay de pronto discusiones y peleas, tenemos que detenernos. Tal vez esas discusiones, esas peleas, porque hay una necesidad que no ha sido satisfecha. Tal vez esas razones o esos problemas es porque es algo que yo estoy haciendo mal, o algo que se está haciendo mal, o algo que no se está haciendo. Tal vez los problemas que estamos lidiando es por el descontrol, porque no tenemos una disciplina, porque no tenemos una buena mayordomía de lo que tenemos, de lo que hacemos. Entonces, no nos detenemos a mirar cuál es la raíz del problema. Y a mí me enseña este texto, cuando yo veo a Pablo abordando el tema de las divisiones, parece que se saliera del tema, porque Pablo está hablando de las divisiones y después comienza hablando de la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Y después comienza a hablar acerca de cómo esta palabra de la cruz nos ha salvado a nosotros, y que Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios, y que nosotros éramos de lo vil y de lo menospreciado, y Dios nos tomó. Pareciera que saliera del tema, pero Pablo lo que está haciendo es profundizando en el mismo tema, en la raíz del problema. Está profundizando y está diciendo: aquí estamos identificando que una de las causas por las cuales hay divisiones, hay peleas entre ustedes, contienda entre ustedes, es porque hay jactancia en el corazón, porque hay unos de ustedes que se están jactando de los líderes, se están jactando de otras personas, y esa jactancia no es buena. Si alguno se va a gloriar, dice Pablo, si alguno se va a jactar, que lo haga en el Señor. ¿De quién? De Cristo. Alabe a Cristo, exalte las cualidades de Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Enfóquese en Cristo, hable de su personalidad, hable de su liderazgo, de cómo predicaba, cómo Cristo es nuestro objetivo. Él es el autor y el consumador de la fe. Y con esto Pablo nos enseña a nosotros: si usted está enfrentando problemas y hasta el momento estás lidiando con los problemas, detente un momentito y haz un análisis retrospectivo e identifica la causa del problema. Los problemas no están en nuestra vida porque aparecieron y ya. Ellos tienen una causa. Búsquela y te vas a dar cuenta que el solucionar esa causa, atender esa causa, va a resolver muchos problemas. Es posible que muchos de los problemas que estás teniendo en la casa es porque no estás dedicando tiempo a tu familia, a tu casa, a tu cónyuge, a tus hijos. Si dedicas tiempo, entonces va a desaparecer muchos conflictos, la rebeldía de los hijos, y de pronto muchas de las cosas con las que estás lidiando. Si en tu pareja en tu matrimonio hay problemas, enfócate en la causa. Es posible que haya una necesidad que no ha sido suplida. Si tienes problemas financieros, la solución no es más dinero, la solución es detente y mira dónde está el problema, si es porque no hay suficiente ingreso o porque el ingreso que hay se está yendo para otros destinos, o se está despilfarrando, no hay un control. Deténgase y examine la verdadera causa del problema. Eso nos enseña a nosotros este pasaje que acabamos de leer. Enfócate en la verdadera causa de los problemas. Ese es nuestro reto el día de hoy. Le invito a que no pelee, a que no discuta, a que no se angustie, le invito a que no lo haga. Le invito hoy a que haga un alto, un pare, tome un cuaderno, un lápiz y haga ese análisis retrospectivo. Examina cuál es la causa, cuáles son las posibles causas de los problemas. Tal vez dice: no, pastor, pero yo no tengo de pronto la capacidad, la habilidad, el conocimiento. Bueno, busca a alguien que te ayude. Esto es tan sencillo como eso. Busca a alguien espiritual, alguien de testimonio, alguien que tenga conocimiento, que tenga las competencias, y dile: mira, tengo estos problemas. ¿Cuáles crees tú que pudieran ser la causa de estos problemas? Y haga una lista y te vas a dar cuenta que vas a encontrar la solución. Atiende esa necesidad y te vas a dar cuenta que los problemas se van a solucionar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.
Si usted está de acuerdo en aceptar este reto, entonces vamos a orar. Si no aceptas este reto, vas a seguir lidiando con tus problemas. Y el problema es que los problemas nos deterioran, nos desgastan, nos agotan y destruyen las relaciones. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre. Pablo nos enseña a enfrentar la raíz de los problemas, no los problemas en sí, sino la raíz de ellos. Dígale al Padre en esta mañana, dame la sabiduría, Señor, para hacer un alto en mi camino, para examinar mi vida y para buscar la raíz de los problemas que se están presentando en mi vida, en mi casa, en mi trabajo. Padre, con tu sabiduría vamos a salir adelante. Con tu sabiduría, Señor, nos vas a ser más que vencedores. Hoy, Padre, dependemos de ti. Te damos toda gloria, toda honra a ti, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Padre, yo oro para que el Espíritu Santo guíe a todas aquellas personas que deciden aceptar este reto para solucionar conflictos en sus vidas. Te pido que les ayudes y te pido, Padre Santo, que les des la sabiduría, el entendimiento para que ellos puedan, Padre, salir adelante y ser en toda circunstancia más que vencedores por medio de ti, Señor, que eres quien nos amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos, y recuerde el reto del día de hoy. Enfócate en la verdadera causa de los problemas para darle solución. Dios les bendiga.